Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de inversión fundamental. En esta ocasión les traigo un análisis fundamental de la empresa Ternium, empresa que ya analizamos en el canal hace aproximadamente 2 años, en el año 2020, y de ahí que no la he vuelto a traer al canal, pero sí es una empresa muy presente en mi cartera de inversión. Por otro lado, hace tiempo que no analizaba una empresa argentina para traer a inversión fundamental, así que ya tocaba. Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, ya somos más de 1180 suscriptores. Me puedes seguir en la página de Instagram y unirte al grupo gratuito de inversión fundamental en Telegram. Como siempre visitamos la página de Ternium Argentina. Nos dicen que tienen una capacidad instalada de 3.2 millones de toneladas, 8 plantas productivas y 5.162 empleados directos. Con los datos disponibles al tercer trimestre del año 2022, siempre expresados en pesos, empezamos con la posición de liquidez de la empresa, que en los últimos 5 trimestres se mantiene muy cercano al valor de 4. De hecho, el último dato es de 4,44. El último dato anualizado al 31 de diciembre del año 2021 es de 3,96. Esto habla de una posición de liquidez muy favorable para la empresa. La empresa tiene por cada peso de pasivo corriente 4,4 pesos en el activo corriente para responder. Si a esta cuenta le sacamos el inventario, ya que es lo menos líquido dentro del activo corriente, nos da el último dato en 2,58, lo cual es un dato muy pero que muy bueno. La posición de liquidez se viene ampliando en los últimos años. Al 31 de diciembre es de 2,33. El fondo de maniobra también sigue un sendero alcista. Al 30 de septiembre fue de unos 2.300 millones de pesos, por lo que podríamos decir que la posición de liquidez de Ternium es ampliamente favorable, aunque a veces tener tanta liquidez supone ciertos costos de oportunidad. Si bien podemos ver que gran parte del activo corriente se encuentra en inversiones a corto plazo, hay que ver el rendimiento de las mismas y si esto no supone una depreciación por la moneda y la pérdida de su poder adquisitivo. Por otro lado, tenemos la proporción de activo con respecto al pasivo. En el caso de Ternium Argentina, el último dato es de 9,74. Esto es muy positivo, es una de las proporciones más altas de activo con respecto al pasivo. Recordemos que esto quiere decir que por cada peso de pasivo que tiene la empresa, tiene 9,74 en el activo. Para el último dato anualizado fue de 8,87. Vemos el último dato al 30 de septiembre superior a los últimos 4 trimestres que tenemos acá para comparar. Si vemos la solvencia, esto es la capacidad de pago con respecto al patrimonio neto, también tiene una muy buena solvencia de 8,74, superior a lo de los trimestres anteriores. El último dato anualizado es de 7,87, también superior a todos los años desde el 2018. Por otro lado, la estructura de financiamiento que tiene la empresa es del 90% financiación con capital propio y 10% solamente con pasivo. Esto quiere decir que la empresa financia la mayor parte de su activo con lo que vendría a ser capital y casi nada de pasivo, lo cual le da una cierta ventaja. La empresa se encuentra muy pero que muy desendeudada, casi no tiene nada de pasivo y vemos que esto es una tendencia a lo largo de los trimestres y de los datos anualizados, al menos desde el 2018. Así que por el lado de solvencia, proporciones de activo con respecto al pasivo y estructura de financiamiento, tenemos una empresa muy sólida. Por otro lado, la cobertura de intereses, vemos que si bien viene a la baja desde el 30 de septiembre del año 2021, para el último dato fue de 84,48. Esto es el gasto de, siempre hablando de la cobertura de intereses, de los gastos financieros respecto al resultado de EBITDA generado por la empresa en dicho periodo, y tenemos una proporción creciente para los últimos datos anualizados. Por cada peso de gasto financiero en el año 2021 generó un resultado EBITDA 316 veces mayor, aunque esta tendencia en los últimos trimestres viene a la baja, quizás por el aumento que podemos observar, sobre todo en el último trimestre, donde los gastos financieros, los gastos por intereses, aumentaron significativamente, posiblemente debido a la suba de tasas que hubo en los últimos meses. Pero teniendo en cuenta el bajo endeudamiento de la empresa y la alta liquidez, no creo que esto sea un problema en el corto plazo. Si vemos la cobertura de intereses respecto al flujo de efectivo por actividades operativas, también vemos una proporción al alza para los últimos datos, un último dato de 134. Por otro lado, el ratio de inmovilización nos da un 61%, un ratio bastante estable para los últimos trimestres y que viene a la baja desde el año 2019. Para el último dato analizado es de 62%. Recordemos que esto quiere decir que el 62% o el 61% dentro de lo que es el activo total, el 61% está en inversiones a largo plazo, propiedades, plantas y equipos y demás activos no corrientes. Viendo el ratio de financiación de la inversión inmovilizada, vemos que tiene un último dato de 1,5 aproximadamente, muy estable en los últimos trimestres, una tendencia alcista para este ratio en los datos anualizados, finalizando
finalizó el año 2021 con un valor de 1,46. Esto es positivo, quiere decir que la empresa logra financiar sus inversiones de largo plazo con el capital propio y las deudas a largo plazo, por ende no estaría poniendo presión a baja en la liquidez, al menos en el corto plazo. Otro punto positivo en este aspecto para la empresa Ternium Argentina. Acá tenemos los márgenes que saca la empresa en su estado de resultados. Tenemos, como siempre, tenemos en color azul el margen bruto, en color naranja el margen operativo y en color gris el margen neto, y vemos que para el último trimestre tiene un margen bruto del 30%, del 23% el margen operativo y del 15% el margen bruto. Los últimos datos anualizados fue muy parecido en lo que se refiere al margen bruto del 35%, el margen operativo del 27%, y un margen neto del 41%, esto seguramente por algunas ganancias extraordinarias o que tengan que ver con inversiones en otras empresas. Por otro lado, tenemos la rentabilidad del activo, que cerró el año 2021 con una rentabilidad del 27%, un salto considerable con respecto a años anteriores. En los datos trimestrales, la rentabilidad viene a la baja. Para el 30 de septiembre fue del 3%. A simple vista podemos proyectar una rentabilidad anual con respecto al activo inferior al 7%, que se asemeje mucho más a los que tuvo en el año 2020 y año 2019 para el año 2022. Algo parecido vemos en la rentabilidad con respecto al patrimonio neto, un salto considerable para el año 2021 del 30%, un último dato trimestral al 30 de septiembre del 3% y rentabilidades a la baja desde los últimos 5 trimestres. Pasamos de un 11 a un 3%, lo que vendría a ser punta a punta anualizada a septiembre. El beneficio por acción, la misma dinámica, y hacemos una estimación en la cual el cuarto trimestre fuese igual que el peor dato trimestral que viene teniendo en el año 2022, el cual fue en el tercer trimestre de 4,51 pesos de beneficio por acción. Si este dato se volviese a repetir, estaríamos cerrando el año con un beneficio inferior al año 2021, que rondaría los 25 pesos de beneficio por acción, lo cual, si bien es superior a los que tuvo años anteriores, es inferior a lo que cerró en el año 2021. Por ende, podemos observar que en materia de resultados está bastante más flojo que hace un año. Por otro lado, los índices de valoración, como puede ser el PER, que disminuyeron mucho al 31 de diciembre del año 2021 con los buenos resultados que generó el año, fueron de 4,17, con la estimación de beneficio por acción teniendo en cuenta al precio que hoy está cotizando, que es de 166 pesos, podemos estimar que hoy el PER está más alto y que la relación precio-beneficio está un poco más sobrevalorada que en el año 2021. Al finalizar el año está siendo de 6,56. Si bien esto es con datos estimativos, es para hacerse a la idea. En el cálculo V/EBITDA, ratio de valorización, en la que se tiene en cuenta la deuda financiera de la empresa, vemos cómo descomprime del año 2020 al año 2021. Por otro lado, si vemos la capitalización de la empresa en el mercado, o sea, el precio que está teniendo la empresa dividido los ingresos totales, vemos cómo la empresa va teniendo una relación cada vez más baja, ya que en el año 2018, ahí lo pasé a porcentaje para que se entienda más de lo que estoy hablando, en la empresa 2018 el valor de la empresa era 52% lo que facturaba en un año, cuando ese valor hoy en día, con los resultados de facturación estimados para el total del año 2022 con el precio actual, nos da que el valor de la empresa en el mercado es de 170% superior a los ingresos que genera en un año. Si bien comparado a otros mercados, como puede ser el de Estados Unidos, donde podemos ver esta relación muchísimo más alta, o sea, precio de mercado de las empresas muchísimo más alto de lo que la empresa factura en un año, podemos ver cómo en términos de los años que estamos analizando desde el año 2018 en adelante, la empresa se sobrevaloriza con respecto a los ingresos totales. Otra relación interesante para analizar son las toneladas producidas anuales dividido la cantidad de empleados, que nos da cuántas toneladas por cada empleado produce la empresa en el año. Y vemos cómo el año 2020, donde se produjeron 363 toneladas por empleado, al año 2021 esta relación aumenta a 475, pero con la estimación para el año 2022 es probable que estemos viendo una relación toneladas cantidad de empleados más baja, cercana a 440. Esta estimación la hago yo teniendo en cuenta que en lo que tiene que ver de los despachos de toneladas para los primeros 9 meses del año 2020 vienen siendo 1.776.000, vienen viajando 8% inferior a lo que eran en los primeros 9 meses del año 2021. Si tan solo trasladamos esta variación negativa al volumen total de ventas del año 2021 con respecto al que podría llegar a tener en el año 2022. De hecho, somos un poco más pésimos, ya que la baja que le estimamos es del 10%. Es de ahí que nos sale la relación a la baja para el ratio
Por otro lado, acá tenemos algunos datos complementarios al análisis. Tenemos el despacho de toneladas al tercer trimestre del año 2022 fue de 582.000, inferior al segundo trimestre donde fueron 624.400 toneladas, e incluso al tercer trimestre del año 2021 la variación negativa es aún mayor, ya que en aquel trimestre fueron 657.900 toneladas las que comercializó Ternium. Este es el dato relativo más importante, ya que si bien en términos de pesos se facturó más en el año 2022, vemos como los volúmenes bajan en los últimos meses. Otro dato interesante es lo que se destina de los despachos totales por distintos tipos de productos. Dentro del total vemos que la mayor proporción se destina al mercado interno y solamente 17.600 toneladas se dedican a la exportación, cuando al tercer trimestre del año 2021 era significativamente mayor el volumen de toneladas exportadas de acero, que ascendían a 72.000 toneladas. Vemos como a simple vista los primeros 9 meses del año el volumen de exportación baja casi un 50% con respecto a los primeros 9 meses del año 2021, lo cual es un dato negativo y a tener en cuenta. Los despachos de Ternium Argentina por país es un 93% mercado interno argentino, un 4% Paraguay, un 1% México y otros países equivale a 2%. El volumen de ventas de acero en miles de toneladas venía a la baja desde el año 2018. Esto podemos ver que el mercado lo preveía, ya que en términos de PER cotizaba un PER de 2,88 y en términos de capitalización dividido ingresos en el año 2018 también estaba bastante subvaluada, seguramente porque el mercado estaba viendo esto, una tendencia bajista para los próximos años. Toca piso en el año 2020 con un volumen comercializado en toneladas de 2.069.000 y asciende a 2.546.000 toneladas para el año 2021. Podemos tener en cuenta la capacidad instalada de Ternium, que es de 3.2 millones anuales, la cual todavía hay bastante capacidad instalada para responder en caso de que la demanda lo necesite. Ternium no debería hacer grandes inversiones para aumentar su facturación, sus ganancias y sus volúmenes de ventas, lo cual es un dato positivo, pero es probable que en el año 2022 este número sea inferior. Acá también le sumé el índice de frecuencia de accidentes, lo cual fue a la baja para el año 2021 y se mantiene en la frecuencia de los mismos. Para diciembre del año 2021, 76% de los empleados de Ternium era de género masculino y 24% femenino. Vemos como en cantidad de empleados venía a la baja desde el año 2019, salta para el año 2020 y vuelve a bajar levemente en el año 2021. Hoy en día estamos en un nivel todavía más bajo de cantidad de empleados, en 5.162 como ya vimos, y acá podemos ver un breve recorrido de los 20 años de Ternium desde el año 2002 en adelante. En 2002 está el lanzamiento donde nace ProPymes a principios de año con la participación de 26 empresas de cadena de valor. Pasan de 112 pymes participantes al día de hoy, cerrando el año 2021 en 938. Así que para ir cerrando el análisis podemos prever cierta merma en los resultados de Ternium, pero tenemos una capacidad instalada bastante holgada con respecto a los volúmenes de venta que venimos registrando. Esto nos da espaldas para, en caso de que la demanda lo necesite, aumentar la producción sin necesidad de que Ternium necesite hacer grandes inversiones, lo cual es un dato positivo. Tenemos buena posición de liquidez, solvencia, estructura de financiamiento sobradas, una estructura muy independiente del pasivo. También en caso de que lo necesite, seguramente Ternium puede tomar deuda para financiar problemas que pueda tener de cara al futuro en caso de que las demandas bajen o tenga que afrontar inversiones. Hay bastante espalda para tomar deuda. La proporción de activo con respecto al pasivo es altísima. Las coberturas de intereses están bien. No es una empresa extremadamente pesada, si bien más del 60% del activo es activo no corriente. Es aceptable en este tipo de empresas. Los márgenes bastante estables, aunque vienen a la baja en los últimos trimestres. La estimación para el año 2022 giran en torno al promedio de los últimos años. Cerrando con el análisis técnico, la empresa está cotizando al día de hoy a 166 pesos, 82 centavos, teniendo una baja en el día de hoy aproximadamente del 2%, 2,5%. Tuvo un cruce de medias al alza alrededor del 25-26 de octubre en velas diarias. Hoy está achicando la dispersión. Tenemos como principal soporte de corto plazo la media móvil ponderada de volumen y la media móvil simple. Si ampliamos el análisis a velas semanales, vemos un cruce al alza de las medias en agosto del año 2022 y podemos observar cómo en octubre la media móvil ponderada de volumen actúa como soporte. En velas mensuales estamos en tendencia alcista de largo plazo desde el año 2019. Si bien es una empresa que suele pegar saltos, luego lateraliza algunos meses, algunas semanas para después volver a subir. Es un activo bastante
reaccionario con respecto a la devaluación del tipo de cambio, por ende genera cierta cobertura. Tanto Aluar como Ternium se comportan bastante bien con respecto a la depreciación del peso y suelen acompañar las subas del dólar. Tenemos como principal soporte de largo plazo la media móvil simple en color rojo. Yo no descarto para nada que venga a testear la zona de precio de los 150 a 140 pesos en los próximos meses, sobre todo si el tipo de cambio se está manteniendo estable. Así que eso es básicamente el análisis. Puedes decirme qué pensás en los comentarios. La planilla Excel está disponible en el grupo de Telegram como siempre. Y ahora sí, sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.